Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. El video más esperado por todos ustedes, el Van Tour de la Hakuneta 2.0. Para nosotros, el motorhome más lindo y perfecto que puede existir para los que les gusta la aventura, los caminos 4x4 y no quieren dejar de lado el tener una camioneta y a la vez un motorhome integrado. Así que no te pierdas este video que te vamos a mostrar con lujos de detalle nuestra nueva casita. Hakuna Matata por el mundo. Para los que recién se están sumando a nuestro canal, nosotros somos Santi y Caro. Nuestro proyecto se llama Hakuna Matata por el mundo. En el año 2019 decidimos renunciar a nuestros empleos en una gran multinacional, vender todas nuestras cosas y animarnos a cumplir nuestro sueño de vivir viajando por el mundo. En realidad el sueño era darle la vuelta al mundo y a lo largo de estos años descubrimos que vivir viajando es algo que nos encanta. Arrancamos viajando en un camper de Silfre Motorhome montado sobre una camioneta, una Volkswagen Amarok. Viajamos 2 años y medio, tuvimos 21 meses en Argentina, nos fuimos 6 meses a Brasil, pasamos 2 meses por Uruguay y después de 55.000 kilómetros volvimos a la Argentina para cambiar el motorhome, compartir unos días con la familia y recargar energías para salir directo para unir Ushuaia con Alaska. En episodios anteriores estuvimos contándoles por qué cambiábamos nuestro motorhome, así que si aún no lo viste, te lo dejamos acá arriba. Y ahora ya estamos en nuestra casita nueva, es el modelo Silfre Terra de Silfre Motorhome, una empresa argentina ubicada en Río Segundo, Córdoba. Hemos estado muy poco tiempo con él porque lo llevamos a plotear a El Trébol Santa Fe con mandala diseño que quedó fabuloso y después hemos estado con visitas familiares, así que hay cosas que ni siquiera las hemos probado. Por ejemplo, la ducha. Así que quédate hasta el final de este video porque te vamos a mostrar todos los detalles del nuevo motorhome de Hakuna Matata por el mundo. Bueno, y ahora sí le vamos a mostrar el motorhome por fuera. Nos vamos a abrigar porque está frío, frío, frío. Para empezar, lo primero que les vamos a contar es que este motorhome está hecho sobre el chasis de una Toyota Hilux 4x4. Pero eso le vamos a contar un poquito más en detalle más adelante. Primero vamos a dar una vueltita por afuera del nuevo motorhome. La primera gran diferencia que tenemos con nuestra casita anterior es que ahora tenemos el ingreso por la puerta del costado, digamos al lado de la puerta del acompañante, y acá tenemos una escalera eléctrica. Cuando uno abre la puerta, automáticamente se baja el escalón y ni bien cerrás la puerta, se cierra. Lo bueno que tiene esto es que te evitas de viajar con la escalera abierta. Como yo me he olvidado un montón de veces. Y acá, al lado de la puerta de ingreso, tenemos una mesita. Esto se abre así de fácil y te queda una mesa acá. Vamos a ver después si lo usamos para comer afuera, para trabajar o para qué, pero la verdad es que está súper útil. Además de este lado tenemos 2 ventanas. La primera es la del dormitorio y esta otra es del living. La verdad es que es súper amplia, está buenísimo porque está al lado de la mesa, así que ya se los vamos a mostrar desde el interior, pero te da una visión súper amplia. Además tenemos el ingreso para un toma de 220, que es una de las alternativas que tenemos para la carga de baterías, pero enseguida ya les vamos a estar contando todo eso más en detalle. Por otro lado tenemos acá arriba un reflector LED y además le hemos incorporado camaritas exteriores, que tenemos 3 cámaras en total, ya se las vamos a estar mostrando. Con respecto a las cubiertas, viene con llanta 17 y cubiertas Dunlop todoterreno. Y la suspensión ya viene con suspensión neumática que se llenan los pulmones de acá. Ahora me voy a meter abajo para hacerle una toma. Nótese la altura que tiene la camioneta, lo cual la habilita para poder meterse en un montón de caminos complicados, que es una de las cosas que más nos gusta. Bueno, y acá se puede ver, ahí le voy a hacer zoom, esos son los pulmones neumáticos. Y ya que estoy acá les quiero mostrar cómo vienen protegidos los tanques de aguas grises y aguas negras que ya está allá atrás con todo este enrejado. Y esta es la salida de la
caldera a gasolina. Y la parte de atrás está recargada de cosas. Para arrancar tenemos la escalera para poder subir al deck, que ya vamos a subir. Una rueda de auxilio que viene con la funda de Silfred. De este lado 2 camaritas, una de seguridad que acompaña a la que mostró Caro recién. Y la otra es una cámara de estacionamiento para el retroceso. Y además viene con sensores incluidos para estacionar. Tiene además 2 bauleras, que ahora se las vamos a mostrar. No sé si lo dijimos al principio, pero este es el modelo Silfred Terra, el nuevo motorhome 4x4 que está presentando Silfred. Y además le contamos que Mandala Diseño fue quien hizo el ploteo de todo el motorhome, que a nosotros nos encantó. Esperamos que a ustedes también. Esta primera baulera, que la tenemos llena de cositas, está pensada para colocar un generador o también para usarla de baulera de guardado. Nosotros le hicimos colocar un tomacorriente y conexión de agua por si en un futuro le ponemos un lava secarropas, que Caro lo quiere un montón, pero todavía no lo estamos consiguiendo. Quiero ese lava secarropas. Vienen unos muy chiquititos, de unos 3 kilos aproximadamente, que entraría perfecto acá. Las bauleras, las dos, tienen un sensor de luz, que cuando, no sé si se llega a ver, pero cuando abrís la puerta enciende automáticamente la luz. Y acá tenemos guardado algo que nos compramos en Uruguay y todavía no se lo mostramos. Es un kayak inflable que compramos. También los salvavidas, así que esperamos poder mostrarlo pronto. Ahora hace un poco de frío. También tenemos parrilla, la ollita de guisa, una plancheta y las mochilas para salir de trekking. Vamos con la segunda baulera. Este código QR, si lo escanean, nos pueden seguir en las redes sociales. Les invitamos a que nos sigan en Instagram y en Facebook. Esta baulera viene preparada para llevar 2 bicicletas sin necesidad de desarmarlas. Únicamente hay que sacarle la rueda de adelante. A este viaje se sumó Tomaselli con 2 bicis modelo Oxea Ridge, que las vamos a estar estrenando en breve, todavía no las hemos usado. Además de las bicis, es un lugar re amplio para guardar un montón de cosas. Por un lado tenemos acá atrás, que no se llega a ver, una garrafa de 10 kilos con el cual abastecemos el motorhome. Y acá tiene un lugar de guardado y hemos utilizado para colgar. Colgamos la manguera, un balde plegable, el extensor para poder conectarnos a 220. Y acá tiene un bidón de agua potable que tiene una bombita que está conectado adentro. Después ya se lo vamos a mostrar cuando estemos ahí. Pero esto nos permite, en los lugares que el agua no es potable, comprar un bidón de agua y tenerlo acá atrás sin necesidad que ande dando vuelta. Y además de eso, bueno, queda un montón de espacio de guardado. Tenemos la mesa, tenemos la silla, tenemos los bastones de trekking, tenemos una caña de pescar y cosas de limpieza. Así que esta baulera es gigante. Y si no llevas la bicicleta, se le puede poner unos estantes y ahí sí te entran un montón de cosas. Y del otro lateral tenemos, en primer lugar, estas rampas anti-atasco, que esto ya venía junto con el nuevo motorhome. Así que esperamos no tener que usarlas, pero bueno, enhorabuena que estén, así ya es una ayuda más para los caminos de aventura que nos gustan hacer a nosotros. Por otro lado tenemos esta ventana que está justo a la altura de la cocina y además nos encontramos con estas salidas que se pueden abrir y cerrar. Acá del lado de adentro está el horno, que ya se los vamos a mostrar, y acá está la heladera. En la parte superior eso se encuentra porque está pensado para que también se pueda agregar un horno microondas. Por otro lado, acá tenemos, al igual que teníamos en el motorhome anterior, un duchador exterior con agua fría y agua caliente. Fíjense, está sin estrenar esto. Es la primera vez que lo abrimos. Con este frío se nos están congelando la mano. No está para bañarse afuera. Y además acá tenemos 2 ingresos. Este de color gris es para cargar el tanque de combustible. La camioneta es diésel. Y por otro lado acá tenemos el ingreso para la carga del tanque de agua. Y por último, en la parte de adelante tenemos 2 espejos que fueron agregados. Digamos, esto ya viene todo con el motorhome, lo que les estamos mostrando. Y además se les hicieron una modificación acá, unos extensores, los cuales te permiten tener muchísima más visión en los espejos originales de la camioneta, lo cual está fantástico. Además tenemos una barra LED, que esto está pensado, recuerden que este modelo está pensado para la aventura, para el 4x4, para hacer off-road, así que es algo más para cuando uno necesite un poco más de iluminación. Y en la parte superior nosotros le agregamos un panel extra más, que ahora en breve Santi les va a estar contando un poquito más de todo lo que es nuestra autonomía. Y ahora nos vamos arriba para mostrarles lo que hay. Acá tiene, la escalera se extiende.
Adelante, de frente se ve un panel solar y acá arriba tenemos dos paneles más. El modelo original de Silfred Terra viene con un solo panel de 190. Como nosotros, una de las cosas que más, no sé si renegábamos, pero que más queríamos cambiar era la autonomía eléctrica, porque trabajamos un montón sentado adentro y por ahí aprovechamos para trabajar los días que menos sol hay. Entonces era una de las cosas principales que queríamos modificar. La super equipamos, así que tenemos 3 paneles de 190 watts. Además, acá en el techo encontramos, por un lado, la salida del extractor que agregamos para la cocina, un climatizador para el verano, que es igual, digamos, al que teníamos anteriormente. Además tenemos la claraboya, que es con ventilador y extractor, también como teníamos anteriormente. ¿Y dónde estamos parados? Y estamos parados sobre un deck, fue otro extra que pedimos nosotros. En el camper anterior nosotros teníamos todo un porta equipaje que al principio llevábamos cosas y la verdad es que como estaba todo con una rejilla y al principio lo teníamos cargado con cosas, nunca lo podíamos usar para subir y disfrutar de, no sé, del atardecer y demás, era incómodo. Entonces esta vez, ya con la experiencia de todo lo vivido anteriormente, pedimos un deck de madera para poder venir a sentarnos acá cuando haga un poco menos de frío, porque ahora... Y ahora vamos adentro, así le contamos un poquito más de la camioneta. Lo primero que le vamos a presentar es la llamita que la sacamos de la camioneta 1.0 y la trajimos. Está montado sobre una Toyota Hilux 4x4. Esta era una Toyota chasis que se compra directamente así, viene sin la caja, incluso viene sin luneta. Entonces permite cortarla para hacer el paso al motorhome, que ahora se lo vamos a mostrar. Tiene un motor 2.4 diésel con 140 caballos de fuerza. La verdad que lo poco que lo hemos usado estamos súper chochos. Desde acá se activa la función 4x4, tiene para pasar la 4x4 y 4x4 en baja. Tiene caja de cesta, manual. Y acá, como le contábamos antes, tiene una cámara de estacionamiento. Con este botón se enciende el reflector delantero y con este se activa el sensor de estacionamiento para que haga ruido cuando te estás acercando a algo. Viene con esta pantalla que le conectás un celular y te toma el GPS, así que directamente podés navegar desde acá. Y con respecto a seguridad, viene con 7 airbags acá únicamente en la cabina, así que súper segura. Y acá tenemos para nosotros una de las mejores cosas que tiene este motorhome, que es que está conectado con la parte de atrás. Tiene una puerta con cerradura, lo cual te permite cerrarlo por seguridad cuando vas a cruzar de Colombia a Panamá o cualquier otra cosa que tengas que hacer, que tengas que entregar la llave de la camioneta. Vos podés dejar la llave y nadie va a poder ingresar al motorhome. Hacemos una aclaración con esto que decía Santi de Colombia a Panamá, es que no existe ruta terrestre, entonces uno cuando llega a Colombia tiene que embarcar el vehículo y mandarlo hacia Panamá. Normalmente cuando son vehículos bajos uno lo puede hacer a través de metiendo el vehículo dentro de un contenedor, pero en este caso por la altura que tiene este motorhome no ingresa. Entonces el método disponible es un transporte que se llama marítimo, pero es ro-ro. Entonces uno debe dejar las llaves del vehículo para que la gente, digamos el personal de la naviera lo cargue. Entonces bueno, esta es la tranquilidad de que puedes dar las llaves de la camioneta, pero no tienen acceso a tu casa. Y con esta llave abrimos la puertita mágica. Y ahora ya estamos en la casita de nuevo, calentitos. Como pudieron ver, el paso no es lo más cómodo del mundo, pero para nosotros es la gloria después de haber estado viviendo 2 años y medio en un vehículo donde no teníamos paso interno. Esto está espectacular. Pero inicialmente esto está pensado de otra manera que se los vamos a mostrar a continuación. Todavía no estamos haciendo el van tour, pero vamos a guardar este video como archivo para cuando hagamos el van tour. Aprovechamos que no está puesto el colchón y le vamos a mostrar cómo es el paso a la cabina de la camioneta. Acá al lado de la heladera va la cama. Originalmente a nosotros nos habían ofrecido 2 colchones, que es otra opción que el cliente puede elegir. Nosotros por una cuestión de comodidad queríamos colchón grande de 2 plazas como el que tenemos actualmente.
Se preguntarán por qué 2 colchones individuales. Porque uno se levanta, apila los 2 colchones allá y abrís esta puertita que se traba acá. Eso te permite pasar a la cabina. Y si tenés 2 colchones apilables, abrís esta tapa acá y queda mucho más cómodo el paso a la cabina. Y yo ahora me voy a acercar y les voy a mostrar, porque es algo que preguntan un montón, cómo es que está unido la camioneta a el motorhome. Está cortado el techo de la camioneta, ¿sí? Muy prolijito la verdad, y acá la parte de atrás. Esta camioneta era chasis, o sea no tenía luneta de atrás, y entonces fue cortada la chapa de atrás y del techo, y está unido acá. Cuando abrimos esta puerta tiene una trabita acá, un pasador que permite que esté fija. Y ahora lo vamos a cerrar porque necesitamos mostrarle cosas que van acá. Vamos a comenzar con la parte del dormitorio. En primer lugar, como pueden ver, la cama está muchísimo más alta de lo que la teníamos antes. Y para gente como yo, si hago así, no llego. Entonces lo que tiene es una madera que se usa acá como estante. Miren. La madera viene con 2 pasadores que se traban acá en estos 2 huecos y apoyan en una maderita que tenemos acá. Ah, ¿no vas a subir a la cama con los borseos? Nunca se sube a la cama con calzado. Entonces miren, ahora que ya tenemos el estante, nos permite subir muchísimo más cómodamente a la cama. En primer lugar, una de las cosas que más nos gusta es que entramos sentados. Obviamente me falta un cachito, pero miren lo bien que puedo estar acá, bien cómoda. Y tenemos espacio de guardado en las 2 puntas de la cama. Además tenemos un soporte para el tele, que aún no lo hemos puesto al tele, pero es la idea. ¿Podés mostrarme por favor el orden de mi ropa? Guarden este video, regístrenlo, saquen foto, hagan captura de pantalla porque creo que no lo van a volver a ver nunca más. Acá tenemos ropa de Santi. Nosotros anteriormente guardábamos la ropa todo en bolsitos, pero ahora con el espacio de guardado que tenemos disponible acá, encontramos que la mejor opción es guardarla sin bolsitos, todo bien apilado, así optimizamos más los espacios. En las 2 puntas de la cama tenemos una luz LED y además un puerto USB que tiene un interruptor para encenderlo o apagarlo. Y acá tenemos una de las 4 ventanas que tenemos en todo el motorhome, que son bastante similares a las que teníamos anteriormente, porque tenemos un mosquitero. Si acá subimos tenemos blackout, y si desligamos acá, esto tiene imán, se abre. La particularidad que tienen estas ventanas, a diferencia de las que teníamos anteriormente, es que tienen, acá están cerradas, si yo abro esto así, se abre, como teníamos las otras, esperemos no perderla nuevamente. Y además tienen una tercera posición, fíjense que se puede trabar ahí, y queda más o menos este espacio donde entran mis dedos, lo cual está buenísimo para ventilar, para que corra aire, y la ventana está trabada, entonces no corres el riesgo de que pase lo que nos pasó en algún video anterior. Para quien no lo haya visto, que perdimos una ventana, vayan a verlo acá, que nos la olvidamos abierta. Acá tenemos un espacio guardado, por lo pronto tenemos las medias de lana, porque este invierno me parece que se está viniendo con todo. Y por otro lado, algo que tenemos ahora es que este colchón es bien alto, no sé si se alcanza a apreciar, es de aproximadamente unos 18-20 centímetros y el tamaño del colchón es de 1,30 m por 1,90 m. Además tenemos espacio de guardado también en la cabecera. Acá ropa, yo en mi caso sí, algunas cosas elegí seguir guardándolas en bolsitos, y este es el extra que les contábamos, que afuera teníamos 3 cámaras de seguridad, que hay una en cada lateral y una en la parte de atrás. Acá atrás tenemos el interruptor y fíjense que podemos ver cada uno de los laterales y en la parte de atrás del motorhome, lo cual esto nos permite tener más tranquilidad y seguridad, digamos, en los lugares donde vamos durmiendo o parando. Esta es la vista que tenemos del motorhome desde la cama. Y siguiendo con el tema de la ropa, muy ordenada también, esta es mi ropa y de este lado está la ropa de Caro. Hasta acá venimos 50 y 50 en lugar.
Y acá hay un lugar extra también muy grande de guardado. Tiene 2 estantes, este bien va hasta allá hasta el fondo. Acá que tenemos las computadoras y este cajón gigante que yo lo perdí, hay ropa de Caro. La verdad que el lugar de guardado está bastante bueno y además de eso tiene lugar de guardado acá abajo los asientos, que ahora se lo vamos a mostrar. En el ingreso a la casa hemos colocado este percherito para poder dejar las camperas y desde acá se comanda prácticamente todo el motorhome. Este es el comando de la caldera. Tenemos una caldera a gasoil que funciona directamente tomando el gasoil del tanque de combustible y tiene, ahí lo vamos a prender, un montón de puntos para ponerlo. Vamos a apagar porque hace ruido. La verdad que yo estoy enamorado de la caldera. Tiene un calorcito re lindo. Es tiro balanceado, digamos, la combustión la hace afuera y únicamente para adentro viene el calor, así que la puedes dejar prendida toda la noche. Hace un calorcito muy agradable y gasta re poco. Gasta 0,1 litro por hora. O sea que vos la podés dejar prendida 10 horas toda la noche y va a gastar 1 litro de combustible. Así que nada, estamos súper contentos. A diferencia del motorhome anterior, que nosotros teníamos un portapoti en el baño, acá tenemos un inodoro, ya te lo vamos a mostrar, que tiene un tanque de aguas negras. Entonces ahora tenemos 3 tanques. El tanque de agua limpia, que es el tanque de aguas blancas, que en este caso está adentro del motorhome para que no se congele y tiene una capacidad de 190 litros. Tenemos un tanque de aguas grises, que es el agua de la ducha y el agua de lavar los platos, que tiene una capacidad de 155 litros. Y tenemos un tanque de aguas negras de 70 litros y cada uno de los tanques tiene medidor de nivel. El tanque de aguas negras está lleno, el de aguas blancas está casi lleno y el de aguas grises tiene solo un cuarto. Por otro lado también tenemos un medidor de batería, tenemos 13,7 voltios en este momento. El inversor, el motorhome tiene la posibilidad de conectarlo desde afuera, como lo mostró Caro, a 220 y si no, transformar desde las baterías con un inversor de 1500 watts a 220. Entonces acá elegís cómo estás abasteciendo el motorhome, si desde el inversor o desde la corriente exterior. Y desde este panel se comanda todo, es un panel táctil, se prenden y se apagan las luces, se enciende la heladera, la claraboya, el inversor de corriente, el reflector exterior y las bombas de agua. Una de las bombas que abastece todo el motorhome y la segunda bombita que chupa agua del tanquecito que le mostramos atrás y la trae a la canillita de acá adelante. Y por último, este es el conversor que cuando estás conectado a 220 carga las baterías. Es un compresor bastante grande de 30 ampere-hora. Entonces cuando te estás quedando sin batería porque no hay demasiado sol, con un rato de carga abasteces también las baterías. Y ahora estamos en nuestro living, comedor y segundo dormitorio e inclusive. Como pueden ver, acá tenemos un sillón que es de 2 cuerpos, ¿sí? Entramos 2 personas, acá entra una persona más y la mesa es extensible. Entonces esto nos permite trabajar, comer 4 personas que ahora les vamos a estar mostrando y demás. Si quisiéramos comer 4 personas, esta maderita se levanta, tenemos otra madera por debajo que hace de pie y este almohadón que nos sobra lo colocamos acá. Entonces ya tenemos el espacio para comer 4 personas. A diferencia de lo que nosotros teníamos antes, esta mesa está fija todo el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos la mitad de la mesa, pero se puede sacar porque acá, si bajamos la mesa al nivel de los sillones, se puede armar una segunda cama que queda de 1 metro de ancho y 1,90 m de largo, utilizando todos los almohadones que uno va armando como un rompecabezas. Además, nosotros ya por la experiencia de lo vivido anteriormente, ya lo teníamos así en el otro motorhome, pedimos que los almohadones fuesen del otro lado de cuerina. Esto nos permite que si un día estamos mojados, por ejemplo, venimos de la playa, poder sentarnos acá tranquilamente sin preocuparnos de mojar la tela y poder cuidar. Una de las cosas que nosotros identificamos en el camper anterior es que nosotros cada vez que nos sentábamos a trabajar nos quedaban atrás mano los puertos USB para cargar los celulares o además el tema de los tomacorrientes para poder cargar las baterías de las computadoras. Entonces, en función de todas esas necesidades que ya habíamos logrado identificar,
les pedimos a la gente de Silfred que nos colocara acá debajo de la mesa, porque digamos este va a ser nuestro lugar de trabajo, 2 puertos USB y además toma corriente para las baterías. Asimismo, acá debajo se encuentra la salida de la caldera a gasóleo. Y además de la ventana que tenemos acá que nos da una iluminación excelente, que tiene el mismo funcionamiento como la que mostré en el dormitorio, acá tenemos una luz que nos da muchísima más luminosidad y tenemos otra toma a 220 en caso de necesitar. Vamos a sacar la mesa acá para mostrarles. Vamos a sacar los almohadones. Acá se puede ver, por un lado, la rejilla de respiración, el otro puerto USB que está de este lado. Y acá está todo el tema eléctrico. Hemos colocado esta pelotita extintora que nos pareció algo fabuloso. Esta pelotita se activa en caso de que la toque el fuego y explota como si uno encendiese un matafuego. Entonces, si algo llega a agarrar electricidad y vos no estás, te puede llegar a salvar de un incendio. Decidimos ponerlo acá porque es donde está toda la parte eléctrica, que es donde más riesgo de incendio hay. Acá tenemos 2 de las 3 baterías de 150 amperes que tenemos. Otra de las cosas que no queríamos quedarnos corto. Originalmente el motorhome viene con una batería de 150 amperes. Nosotros pusimos 3 baterías de 150 amperes. Porque como decimos siempre, una cosa es salir de vacaciones y otra cosa es vivir acá y trabajar varias horas al día. Además de las 2 baterías está el conversor, también está el inversor de 1500 watts. Acá tiene también una fusiblera y en verdad en detalle técnico todavía no lo hemos conocido a fondo, así que los invitamos a que vayan al canal de Silfred Motorhome, que ellos también van a estar haciendo un van tour de este motorhome, pero más apuntado a la parte técnica. Esta marca que se ve acá es porque originalmente los armadores vienen con abrojo. Nosotros optamos por sacarlo por este tema de la cuerina, que cuando lo damos vuelta nos gusta sentarnos del otro lado. Bueno, y de este lado es un espacio de guardado bastante grande, está bastante desordenado. Acá están todavía las cosas que no le hemos encontrado un lugar específico, está todo acá. Además de, bueno, este espacio guardado que nosotros elegimos poner, la gran mayoría de cosas son todas las cosas de camping que tenemos acá. Acá abajo está la caldera a gasoil y la tercera batería, que hay 2 acá enfrente, y la tercera la colocamos acá. Y para proteger tanto la caldera como la batería viene con esta reja, que la verdad que está buenísimo porque podés guardar un montón de cosas arriba sin dañar nada. Y el motorhome viene homologado para 5 personas, 2 en la cabina y los 3 asientos de atrás vienen con cinturón de seguridad para poder llevar pasajeros. Otra ventaja que tenemos en este motorhome es que tanto el tanque de aguas grises como el tanque de aguas negras se accionan desde acá adentro, entonces no hay necesidad de bajarse para abrir la válvula. Para resumir, el abastecimiento eléctrico lo hacemos con las 3 baterías Moura de ácido base de 150 amperes que tenemos, y hay 3 formas que tenemos para cargar las baterías. Por un lado, con el conversor, al conectarnos a 220 tenemos un conversor de 30 amperes que carga las baterías. Por otro lado, con los 3 paneles solares de 190 watts. Y la tercera forma es cuando viajamos con el alternador de la camioneta. Nosotros en este caso tenemos un conector y desconector automático de baterías que cuando la camioneta está en marcha y el alternador está funcionando, además de la batería de la camioneta, carga también estas 3 baterías. Vamos a continuar este van tour ahora por el sector cocina. Lo que nos va a cambiar principalmente es que ahora tenemos una hermosa ventana para disfrutar de la vista y la luminosidad a la hora de cocinar. Tenemos acá arriba un armario bastante grande para guardar un montón de cosas. Todavía seguimos encontrándole la vueltita a cada una de las cosas. Recuerden que tenemos hace muy poquito el motorhome. También tenemos luz acá. Y les pedimos colocarles, esto fue algo extra, un extractor. Se puede activar y desactivar desde acá. Y también tenemos un toma corriente. Acá tenemos el anafe con 2 hornallas y esta madera que se puede usar como tapa, como para ampliar el espacio de la mesada. Y si no, uno la saca. Y acá tenemos la bacha. Originalmente la bacha viene solamente con esta canilla, ¿sí? Tiene agua fría, agua caliente y se puede cambiar el flujo del agua y moverla y demás. Pero nosotros le pedimos 2 cosas extras en función de nuestras necesidades. Una, para disminuir espacio, acá tenemos un dispenser de detergente que se abastece desde abajo, funciona rosca, lo rellenás y funciona perfectamente. Y además
Como contaba Santi, que les mostró en la baulera de atrás, cuando estuvimos por Brasil el agua no era potable, entonces estábamos comprando todo el tiempo bidones grandes y ese bidón daba vueltas y no sabíamos cómo ubicarlo. Entonces ahora nos queda guardado allá atrás y tiene una bomba, y activando directamente desde acá ya tenemos agua potable disponible acá en la cocina. Al lado de la cama tenemos este espacio que yo les mencionaba del lado de afuera, que está pensado originalmente para quien quiera adicionar un horno en microondas. En nuestro caso lo usamos como una despensa, así que hay un montón de mercadería que en realidad lo diario es lo que vamos a usar acá. Además tenemos una heladera con freezer de 125 litros. Anteriormente teníamos una heladera con congelador de 80 litros. Fíjense, está muy nueva y vacía. Hay que abastecerla. Solo hay cosas importantes: pino, dulce de leche y chocolate, ¿no es cierto? Y queso rallado. Debajo de lo que es el anafe tenemos este cajón. Acá nosotros elegimos guardar todo lo que era la vajilla, platos, vasos y algunos utensilios de cocina. Y debajo tenemos algo que mi novio está feliz de la vida. Tenemos un horno eléctrico. Eso sí, para poder utilizar este horno vamos a tener que estar conectados a 220, porque con el equipamiento que nosotros tenemos no es suficiente para lo que consume. De todas maneras, para nosotros ya tener la posibilidad de tener un horno nos va a cambiar muchísimo nuestro estilo de vida. Y por último, acá tenemos este espacio de guardado. Esto nos lo hizo mi suegra, un espacio para poder guardar cubiertos y bolsas para seguir optimizando cada uno de los espacios. Y acá tenemos todo lo que son ollas, tuppers, algunas cositas de limpieza abajo, la pava y demás. Y por último, acá debajo es donde podemos ver, hacer control visual, además de los indicadores, digamos, del panel de indicadores que mostraba Santi anteriormente. El tanque de agua está acá dentro para que no se congele, así que este espacio no es de guardado, sino que va el tanque de agua. Un extra que también le pedimos es un espejo en la puerta del baño que sirve para verse cuando te estás cambiando, y también nos da un poco más de amplitud acá en el ambiente. Y acá colgamos las zapatillas. Lo vamos a aclarar porque no estamos muy convencidos todavía. Queda muy cómodo para poner y sacar las zapatillas, pero te limita un poco el ingreso al baño. Pero desde el punto de vista del calzado queda súper cómodo. Qué difícil que es hacer una filmación en el baño. Me voy a sentar acá para estar más cómodo. Este es el bolso de la ropa sucia, que cuando no nos bañamos está acá adentro. Acá tenemos lugar para poner cremas. Esto lo agregamos ahora para poner los shampoos. Cepillo de pasta de diente. El calefón, a diferencia de en el camper que lo teníamos en la cocina, acá está en el baño. Acá tenemos el monocomando que tiene agua fría y agua caliente. Y este es el mismo que se usa para la ducha, que se saca, lo colocamos acá, me estoy bajando un poquito. Y acá nos bañamos. Nos bañamos, acá para colgar toallas. Tiene una claraboya con ventilador y extractor. Acá tiene una cortina de baño para no mojar las toallas ni el calzado al momento de bañarse. Tiene un portapapel higiénico y además tiene dos desagües, uno en cada punta. Entonces eso está buenísimo porque si quedas inclinado para un lado te puedes bañar tranquilo. En el piso tenemos una madera para... ¿Querés contar para qué es la madera? Misma discusión que siempre. Para no mojarse los pies cuando hay que bañarse hay que sacar la maderita. Y sí, correcto. Bueno, pero esta diferencia de la otra viene con unas gomitas abajo, así que queda bien. Y dos cosas que para mí, que era el que más le molestaba al baño anterior. Por un lado, no hace falta sacar nada para bañarte. Cerrás la cortina y te bañas acá porque el inodoro es fijo, entonces no hay que sacarlo. Y por otro lado, el inodoro tiene un tanque, como tenemos el tanque de aguas grises, también está el tanque de aguas negras. No hay que andar vaciándolo manualmente como hacíamos antes. Y además tiene bidet. Desde esa canillita se usa el bidet. Vos usás y tirás la cadena. Y con ese pedal automáticamente tira y pasa todo al tanque de aguas negras. Y además acá también tiene un montón de espacio de guardado, que hay algunas cosas de limpieza y de higiene personal. Y por último, para ir cerrando, acá tenemos iluminación en la sección del dormitorio y en la sección del living. Acá tenemos el climatizador, que se puede usar además con agua. Y además tenemos el detector de monóxido. Esto fue algo que lo agregamos nosotros en el otro camper y lo pasamos para acá. Y por último, la placa
de YouTube, de los amigos suscriptores, que aprovechamos para invitarte que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y nos acompañes en el resto de esta aventura, que hay muchos kilómetros por recorrer. Esperamos que les haya gustado este van tour por el nuevo motorhome de Hakuna Matata por el mundo, que es el modelo Silfred Terra de Silfred Motorhome. Para todos aquellos que estén interesados en conocer precios, más especificaciones técnicas de este modelo, los invitamos a que se contacten con la gente de Silfred Motorhome. Vamos a dejar los datos en la descripción de este video y al resto de ustedes los invitamos a que nos acompañen, a que se suscriban a nuestro canal, nos dejen un me gusta y nos leemos en los comentarios. Cuéntanos qué es lo que más les gusta de nuestra nueva casita. Y nos vemos en muchísimos más videos de Hakuna Matata por el mundo. Van sin prisa, libres como el aire que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna